Hola, cordial saludo. Mi nombre es Ronald Raúl Bello Doria, pertenezco al grupo 12 de lectura crítica. Esta es una actividad académica del tutor Enki Vidal. Vamos a hablar de los cuatro factores vamos a hablar de cuatro factores necesarios para la comprensión de una lectura crítica de los ciudadanos. Primero vamos a hablar de una perspectiva sociocultural de la comprensión de la lectura. Existe una idea equivocada de que todas las personas leen y aprenden y comprenden de la misma forma. Es algo equivocado, pues en la realidad la lectura es algo complejo y no todas las personas leen y comprenden un texto de la misma forma. Existen diferentes estrategias que permiten lograr una mayor o una menor comprensión lectora, y generar una lectura crítica es un proceso inferencial que necesita de ciertos requerimientos y conocimientos y habilidades. Existe el primer factor, que es leer en pantalla. ¿Qué es leer en pantalla? Leer en pantalla es el uso de todas las TIC y las tecnologías la tecnología de la información y las comunicaciones para realizar una lectura por medio de chats, el celular, el computador, que permite una función cognitiva que permite aumentar la investigación, la curiosidad, la necesidad de informarse, de contrastar una información con otra. Al tener un acceso de diferentes textos en un sitio web, podemos contrastar una información con otra en una sola pantalla. El uso de los medios de comunicación nos permite lograr leer en pantalla mucha esta información, pero el uso de estas nuevas tecnologías ha disminuido en gran medida las formas de comunicación escrita, debido a que ya las personas no leen prensa escrita. La prensa escrita ha ido desapareciendo. Entonces ya las personas buscan el leer a través de un monitor, de un computador o de la pantalla de su celular. Entonces, ¿cuál es el reto actual? Lograr que toda esa lectura permita ver una verdadera comprensión crítica. Y entonces ahí es donde la formación de nuevos ciudadanos busca lograr que las personas desechen las falsas noticias y pues sean capaces de comprender y verificar las noticias que son reales. Entonces ahí viene el segundo factor, detrás de línea. Leer detrás de las líneas es algo fundamental, es inferir el contenido que no está explícito en una lectura, el mensaje que va más allá de lo que está escrito, la intención del autor, el propósito real del autor, que a veces es un poco oscuro, es con la intención de lograr inferir en la percepción de las personas. Entonces, cuando las personas son capaces de comprender estos mensajes que están detrás de las líneas, son capaces de crear una capacidad sofisticada de entendimiento y de lectura crítica. El lector debe desarrollar la capacidad de detectar estos diferentes procesos cognitivos dentro de la lectura. Lograr identificar cuando un autor nos intenta persuadir sobre cierta información o nos quiere orientar hacia cierta hacia cierta teoría o a cierta creencia, es lo que nos define como unos lectores críticos. Entonces, el siguiente factor es la multilectura. ¿Qué es la multilectura? Es la capacidad de leer varios textos de diferentes autores. Entonces, desde un aspecto intracultural o desde un aspecto intercultural. Intracultural, cuando por ejemplo leemos autores de nuestra misma cultura. Entonces, cuando leemos autores de nuestra misma cultura, por lo general los conocimientos previos no son tan necesarios, porque como pertenecemos a la misma cultura, por lo general tenemos los mismos conocimientos y somos capaces de comprender ese tipo de lecturas. Pero cuando es una lectura intertextual, intercultural, que son escritores de otros países, ya necesitamos un grado de comprensión mayor,
¿Por qué? Porque ya los conocimientos previos ya no son tan obvios y ya no nos permite comprender de forma adecuada este tipo de textos. Entonces, lograr comprender textos de otros países, de otros autores, de otras corrientes, es algo que debemos de lograr de fomentar para lograr una lectura crítica. El otro factor es ciencia y multidisciplinariedad. La ciencia intenta a través de sus escritos plasmar todas sus investigaciones, todos sus conceptos, y muchas veces son mal entendidos. Por ejemplo, sobre todo cuando publican evidencias científicas en periódicos, la información se tergiversa, la información varía. Lo ideal es leer el escrito original, aunque a veces esos escritos originales son más difíciles de comprender que de pronto en algo más desglosado que nos muestra un periódico o una revista no especializada. Entonces, ¿qué debemos de tener las personas? Debemos de fomentar nuestro léxico para poder entender este tipo de información y que no se tergiverse y que de pronto no se preste para confusiones, porque entonces se pierde el objetivo en sí de la ciencia, que es lograr descubrir la verdad. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.